noches, muy bienvenidos a este nuevo programa de Focos y al segmento Zoom. Esta noche vamos a conversar sobre un tema muy importante, sobre los derechos humanos en un país violento. El informe del Instituto de Derechos Humanos 2016 de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, es un documento fundamental para analizar, hacer un balance de la situación de los derechos humanos en el 2016, a 25 años precisamente de los acuerdos de paz. Hoy tenemos el gusto de recibir a José María Tojeira, al padre José María Tojeira, que es el director del IDUCA, y le doy la más cordial bienvenida. Bien. Gracias, Alberto, encantado de estar aquí contigo y con tu audiencia. El padre Tojeira, Chema Tojeira, fue provincial de los jesuitas desde 1988 hasta 1995. Eso significa que era el jefe de los jesuitas en Centroamérica cuando asesinaron a los padres jesuitas. Ha pasado por etapas de la vida nacional muy importantes, por momentos muy difíciles. Y después fue el rector de la universidad desde 1997 hasta el 2011, y hace unos 6 meses asumió la dirección del IDUCA. Así que nadie más calificado para tratar este tema que José María Tojeira. Vamos entonces a comenzar. El tema de El Salvador y los derechos humanos. El Salvador fue en aquellas épocas, ¿te acuerdas, Chema? Del 75 al 85 tal vez fue un periodo muy difícil, y particularmente del 80 al 83, condenado por los principales organismos de derechos humanos a nivel internacional. Estamos hablando del análisis, del juicio sobre la acción del Estado. Y muchas personas tal vez no son del todo conscientes de que los derechos humanos y el cumplimiento, el respeto a los derechos humanos es lo que caracteriza las sociedades democráticas, las sociedades civilizadas, las sociedades más humanas. Por eso es que este es un tema fundamental para El Salvador. Y entiendo que los informes de derechos humanos del IDUCA se suspendieron en los últimos años y que ahora este es el primer informe después de algunos años. Coméntanos. Sí. Efectivamente, había habido una pausa en el tema de los informes anuales, tal vez porque se hacían unos informes largos y con una documentación agregada bastante fuerte, y había dificultades incluso económicas en parte para poderlo realizar, pero sí se habían interrumpido. Vimos la necesidad de volver a sacar un informe anual que fuera más esquemático, más breve, más legible en ese sentido, pero que recorriera los puntos principales donde hay un déficit grave en el campo de los derechos humanos. Y entonces, pues, es el resultado de este primer informe, que, como digo, es un informe breve, pero que trata de entrar en temas importantes, algunos de ellos descuidados también y olvidados dentro del debate nacional, pero que implican irrespeto a la vida, por ejemplo. Son temas graves en realidad. ¿Cuándo fue el último informe del IDUCA de Derechos Humanos? Pues mira, la verdad, como solo llevo 6 meses en el IDUCA y yo tengo la mala costumbre de interesarme poco por el pasado de las instituciones en las que llego de nuevo, ¿verdad? Entonces, sí, no me acuerdo cuándo fue. Está bien, pero hacen algunos años. Bien, este informe se divide básicamente en 3 partes: los derechos básicos de la vida humana y todo lo que atente contra ella. En segundo lugar, los derechos al bienestar básico de las personas. Y en tercer lugar, los derechos al desarrollo de capacidades y oportunidades. Vamos a centrarnos en este programa sobre todo en el primer aspecto, los derechos básicos de la vida humana,
Y si podemos, vamos a comentar los otros. Comencemos entonces con los primeros, que está muy centrado, Chema, en los derechos básicos de la niñez y la juventud. Y hay un comentario de que hay una mejora desde 1990, tanto en los casos de muerte en el primer año como en la nutrición infantil. Sí, en lo que es todas las campañas de vacunación, atención a los niños, etcétera, en los primeros meses, años, sí ha habido un avance en comparación con lo que venía dándose antes de la guerra y durante la guerra. Ahí sí hubo un avance fuerte. Todavía hay bastante que hacer, digo, porque los índices de muerte en el primer año siguen siendo relativamente altos, no como en el pasado, pero sí, sigue habiendo demasiada muerte en la niñez en el primer año, ¿verdad? Pero evidentemente sí ha mejorado la cosa, y a nivel de juventud, en otros aspectos, por ejemplo, se ha logrado, diríamos que la universalización de la primaria, es decir, yo creo que la atención a la vida del joven y del niño es un tema básico para el desarrollo de cualquier pueblo. También ahí hay todavía grandes déficits, sobre todo en la educación inicial y en el bachillerato. Yo creo que son donde hay las dos grandes lagunas dentro de la educación, que ese es otro tema ya, el de la educación, pero con respecto a juventud sí limita las posibilidades vitales de los niños y jóvenes. Más de 15 niños por cada 1000 nacidos vivos, en términos de los datos. La nutrición infantil también ha ido mejorando ostensiblemente, más de un 30% desde el 2008. Sí. No, eso no implica que haya una adecuada política pública enfocada hacia los primeros años, comenta el informe. Sí, es que aunque hay algunas medidas, como por ejemplo la vacunación, ¿verdad?, que en eso sí se ha ganado mucho, pero como que una política dedicada al niño, una política directamente, es cuando el niño empieza a estudiar, ¿verdad? En El Salvador, digo, no hay una política desde los 0 años que esté bien estructurada, bien pensada, que implique todo lo que es un desarrollo de la sensibilidad del niño, de sus capacidades, de su mejoramiento en todos los niveles, ¿verdad?, psicológico, grupal, de relaciones, etc. Yo creo que los niños deberían estar escolarizados desde los 2 años en adelante, ¿verdad? Entre los 2 y los 5 años el déficit de escolaridad es enorme. Yo creo que solo un 4 o 5% de la población está escolarizada. Después ya a partir de los 5 años en la parvularia, digamos, sí ha habido un avance. El gobierno habla de entre 50 y 60% de niños escolarizados a partir de entre los 5 y los 7, y luego a partir de los 7 sí se supera el 90% de los que están en edad en la primaria. Aquí hay un tema que afecta, que es precisamente lo que tú señalabas, la casi inexistente oferta educativa para los primeros años de edad, la todavía insuficiente presencia de niños en la educación parvularia y la deserción que se vuelve grave a partir del 6º grado de primaria. Especialmente, sí, los datos que da el Ministerio, por ejemplo, para este último año, son datos graves, creo yo, porque lo que nos dice el Ministerio es que de todos los graduados exitosamente el 2011 de 6º grado, solo se gradúan de bachillerato el 2016, 5 años después, lo que dura el bachillerato, el 42%. Entonces hay una deserción del 58% a lo largo de esos 5 años. Es mucho, ¿verdad? Y luego, bueno, el otro problema que lo tratamos en el siguiente apartado es la inequidad educativa. Es decir, en general, en las pruebas PISA internacionales se suele decir que hay inequidad educativa cuando entre el 10% superior y el 10% inferior en calificaciones hay una diferencia mayor de 1.2 sobre 10.
y yo creo que nosotros tenemos diferencias de 3.7 entre los dos deciles, ¿verdad? Que es una señal de inequidad muy grande. Entonces, se gradúan pocos de bachillerato, es decir, el 42%, y de ese 42%, mínimo una tercera parte tiene unos bachilleratos que le impiden, simplemente por calidad del estudio, le impiden ingresar en la universidad. Otro tema a lo que hace referencia el informe es que el Fondo de Población de Naciones Unidas publicó en el 2016 que en el 2015 cada día quedaron embarazadas 69 niñas entre 10 y 19 años y que con frecuencia estos casos se mezclan con violaciones, quedando impunes en una buena proporción los agresores. Este es un dato que me pareció impactante. Muy grave, es un tema muy grave. Y yo creo que ni el sistema judicial ni la investigación policial está tomándolo en serio. Incluso en las redes sociales circuló hace poco la entrevista de un juez que decía sobre un caso de una violación a una niña de 13 años. Decía, no, si ya está desarrollada y le gusta, pues no hay problema, ¿verdad? Claro. Y yo absolví al muchacho porque estaban enamorados. Miren, eso, que un juez lo diga, es realmente una vergüenza y algo muy grave. Es decir, hay un machismo todavía muy presente y una agresión contra la niña, es decir, una agresión más de tipo cultural que impide la queja, es decir, por vergüenza, es decir, por miedo, es decir, por lo que sea, pero la denuncia no es muy frecuente. Aparte que una buena parte de los abusos sexuales y violaciones se dan entre parientes, ¿verdad? Y así eso es. agrava la cosa. Volviendo al tema de los homicidios, se redujeron de 104.2 por cada 100.000 habitantes en el 2015 a 80 por cada 100.000 habitantes, es decir, para un total de 5.278 víctimas. Bueno, hemos mejorado en relación a cómo estamos, pero seguimos liderando, estando en los primeros lugares a los niveles de homicidio a nivel mundial. A mí la reducción de 104 por 100.000 a 80 por 100.000 no le llamaría mejora, ¿verdad? Porque las cifras son tan enormes. Así es. Que y bueno, seguimos muy mal, ¿verdad? Entonces, mejorar, yo lo que suelo decir es que mejorar es cuando bajemos de 30 homicidios por 100.000 habitantes, ¿verdad? Ahí podemos empezar a decir que empieza a mejorar la cosa. A esto yo le llamo menos peor, aunque la Real Academia de la Lengua no ha incorporado el concepto. Pero yo insisto en lo del 30 por 100.000, claro, porque en los aproximadamente 50 y tantos años, casi 60, en que los gobiernos han dado información, empezó a darse sobre homicidios a partir de 1912 aproximadamente. Pero a partir de los años 60 empezó a darse una información un poco más exacta sobre homicidios. Y entonces en estos últimos 50 años, digamos un poco más de 50, nunca ha bajado de 30 homicidios por 100.000 el problema de la violencia y de los homicidios en El Salvador. Entonces evidentemente mejorar le llamo yo a romper el ciclo que llevamos de 50 años. Coincidimos. Mientras tanto, yo no admito que digamos que estamos mejorando, porque estamos en un problema muy grave. Y mejorar también significa avanzar hasta 10 por 100.000, que es el número de homicidios que nos dice que ya salimos de una epidemia de homicidios, como la cataloga la Organización Panamericana. Hay una referencia explícita a eso en el informe, dice para 6.3 millones de habitantes no deberían de haber más de 630 homicidios al año, y con eso estarías todavía en lo que la Organización Mundial de la Salud considere que es una epidemia social, ¿verdad? Exacto.
Así es. Extorsiones, las denuncias a nivel nacional, dice que aumentaron 6.27% y los menores detenidos por este delito aumentaron en 120%. Esas son cifras de la Fiscalía. Sí, así es. Yo siento que hay una tendencia exagerada en el país a perseguir a los jóvenes, ¿verdad? Y sobre todo a los jóvenes de estratos sociales humildes o bajos. Es decir, simplemente el joven se vuelve sospechoso muy rápidamente. Había un informe de la UTE agregada a la Corte de Justicia, ¿verdad? Es decir, entonces la UTE hizo un estudio sobre el porcentaje de delitos por los cuales eran detenidos los jóvenes, ¿verdad? Y el delito que salía como más frecuente era el delito de resistencia a la autoridad, con mucho sobre los otros delitos. Ese delito de resistencia a la autoridad tiene una característica, que es que nunca nadie ha sido condenado judicialmente por ese delito, todos acaban sobreseídos. Y entonces, ¿en qué consiste ese delito? Pues de repente están sentados en la noche unos jóvenes jugando baraja y le dicen, hey, váyanse. Y dice, ¿y quién sos vos para mandarnos? Resistencia a la autoridad. Los llevan 3 días, los fichan, etcétera, luego los sueltan. Eso es una barbaridad, es decir, porque es sospechar de los jóvenes y crear en los jóvenes una especie de resistencia, incluso agresividad, frente a la PNC, y además también pues es detenerlos para nada, es perder tiempo, es perder energía, es hacer que trabaje la Fiscalía para nada, hacer que el sistema judicial esté entretenido en una actividad que no compensa, Así etc. es. El otro tema muy importante es el tema de la impunidad. 85% de los homicidios quedan en impunidad. Vamos a hablar de este tema al regresar de este corte comercial. Estamos hablando con José María Tojeira, el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA y DUCA. Y antes del corte introducíamos el tema de la impunidad como otro aspecto fundamental. 85% de los homicidios quedan en impunidad, pero en lo que se refiere a los casos imprescriptibles, considerados delitos de lesa humanidad, cometidos durante la guerra civil, ahí estamos hablando, entiendo, del 100% de los casos. Sí, efectivamente, yo creo que la impunidad es muy clara en la totalidad de los casos prácticamente, ¿verdad? Hubo algunas, yo le llamaría pequeñas condenas, pero que después fueron aliviadas por la ley de amnistía. Estuvo la condena en el caso de las monjas, la condena en el caso de los jesuitas, de algunos de los participantes, el encubrimiento terrible del Estado Mayor, ¿verdad?, que fue el que organizó el asesinato. Pero quitando unos pequeños detalles, uno puede hablar del 100% de impunidad en los casos muy graves de violaciones de derechos humanos del pasado. Pero bueno, Chema, hubo una sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía de 1993 que fue dada en julio del 2016 y dice el informe que no ha generado ninguna acción de la Fiscalía General de la República a pesar de haberse denunciado 80 casos presentados como delitos de lesa humanidad. ¿Cuál es tu explicación para esta aparente contradicción? Bueno, ha habido unos pequeños avances. Uno, que el caso del Mozote se ha reabierto, ¿verdad? Es un avance. Y también que se ha creado una unidad especial, muy pequeñita, pero una unidad especial en la Fiscalía para enfrentar estos casos. Están empezando todavía ahora. Pero realmente de los casos presentados,
Sí, no hay todavía ninguna resolución, ni inicio, ni nada, ¿verdad? Es decir, realmente ha habido una parálisis absoluta desde, o casi absoluta, desde julio del 2016 hasta el presente. Es cierto también que la Sala de lo Constitucional indicaba a la Asamblea Legislativa que emitiera algún tipo de legislación tendiente a que se pudiera llevar a juicio los crímenes del pasado a través de lo que hoy llamamos la justicia transicional. Y la Asamblea no ha hecho nada. Nosotros pensamos presentarle a la Asamblea en este mes de marzo unos lineamientos de por dónde debería ir una ley de justicia transicional para el país. Creo que lo vamos a hacer en torno al 20, un poquito después del 20 de marzo. Estamos ya preparando el informe, pero sí creemos que eso es importante. Por lo menos para introducir el concepto, se trata de llegar a la verdad, que haya arrepentimiento, para que entonces pueda haber perdón. ¿Podrías desarrollar un poquito el concepto? La justicia transicional, sobre todo desde los años 90,